Uno de los problemas habituales a los que se enfrenta un ingeniero en campo a la hora de comprobar averías o revisar un sistema es la correcta interpretación de un esquema eléctrico. Los esquemas eléctricos se emplean para representar sistemas eléctricos simples o sistemas de control más complejos. Este tipo de esquemas se divide normalmente en varias páginas, sobre todo para sistemas de control grandes o complejos, permitiendo una mejor interpretación de los mismos. Dependiendo de la complejidad del circuito, puede ser que se muestren varias unidades funcionales en una única hoja, en aquellos más sencillos, o por el contrario, cuando son más complejos, pueden ser necesarias varias páginas. En un esquema como el que se muestra, cada página se divide en secciones numeradas y en segmentos designados por letras, lo que permite una localización de cada uno de los elementos dentro del esquema. Normalmente, los elementos de control, como pueden ser pulsadores y contactos, se conectan directamente a la línea superior o línea de alimentación, mientras que los elementos actuadores y elementos de señalización, como pueden ser bobinas de relé, bobinas de contactores o lámparas, se conectan a la línea inferior o línea de masa o neutro, dependiendo de si se usa corriente alterna o corriente continua, y siempre a través de los elementos de control anteriores. Bajo cada elemento actuador se suele integrar su correspondiente diagrama de contactos, identificando aquellos que son usados y haciendo mención expresa a su ubicación en la rama correspondiente. Cada hoja se identifica con la denominación de la planta y su localización. La localización de cada elemento hace referencia a la planta y la hoja correspondiente. Si no se indica, implica que dicho elemento está ubicado en la misma hoja. Por ejemplo, para ubicar este contacto normalmente abierto del relé K01, es necesario localizar el cruce entre la sección y el segmento indicado. Para la ubicación de este otro contacto del temporizador K02, es necesario localizar la página 5 de la planta correspondiente y localizar el cruce entre la sección y el segmento indicado, de igual manera que en el caso anterior. Todo el equipamiento de un circuito eléctrico de control sigue una nomenclatura estándar, que es la que se refleja en la documentación que se adjunta. Por ejemplo, K se emplea indistintamente para identificar relés o contactores. Km, por el contrario, se emplea únicamente para designar contactores, mientras que Ka se destina exclusivamente para la designación de relés. La definición de estado normal de cualquier dispositivo electromecánico implica el estado de sus contactos cuando éste no está activado. Por ejemplo, el estado normal de los contactos de un relé se corresponde al momento en el que su bobina no se halla energizada. Un contacto marcado como NC implicará entonces que está cerrado cuando no está activado. Por el contrario, un contacto marcado como NO estará abierto cuando el relé tampoco está activado. No obstante, para evitar confusiones, normalmente se emplean los denominados dígitos de función. Estos dígitos dependen de si nos estamos refiriendo a un elemento de potencia o un elemento de control. En cuanto a los contactos de los elementos de potencia, tales como los que se corresponden a un contactor, se enumeran siempre con un único dígito de arriba abajo y por orden correlativo. En cuanto a los dígitos de función de los elementos auxiliares, se emplean siempre dos dígitos. El primero se corresponde con la situación del contacto, primero, segundo, tercero, etc. Mientras que el segundo se corresponde con su función. Por ejemplo, los contactos normalmente cerrados tienen los dígitos de función 1 y 2. Los normalmente abiertos se codifican con los dígitos 3 y 4. Los contactos normalmente cerrados temporizados emplean los dígitos 5 y 6, mientras que los normalmente abiertos temporizados se identifican con los dígitos 7 y 8. En el caso de contactos conmutados, se emplean los dígitos 1, 2 y 4. En cuanto a las alimentaciones de relés, contactores y temporizadores, siempre se designan con las letras A1 y A2.